Historia del siglo XX. Gran Bretaña sola. Aquí Londres. El gobierno ha dispuesto que se hagan públicos los siguientes avisos. Todos los cines, teatros y demás lugares de entretenimiento deben ser cerrados inmediatamente, ya que en el caso de que fueran bombardeados, resultarían heridas o muertas innumerables personas. Manténgase alejado de las calles en la medida de lo posible. Exponerse innecesariamente solo aumenta el peligro para su vida. Siempre lleve consigo su máscara de gas. Cuando estalló la guerra, Gran Bretaña esperaba un ataque masivo a base de bombas y gases. Se procedió a la evacuación de los niños de las grandes ciudades. Los hospitales fueron desocupados con el fin de dejar sitio a los heridos. Se prepararon 1 millón de ataúdes. Y no sucedió nada. Las actividades de entretenimiento fueron reanudadas. La gente dejó de llevar consigo las máscaras de gas. Muchos de los niños regresaron a sus casas. A principios de 1940, muchos habían dejado de preocuparse por la guerra. Este es el programa nacional de la BBC. Seguidamente les ofrecemos un servicio informativo especial. Como ya saben los oyentes de nuestros boletines matutinos anteriores, Dinamarca ha sido invadida por tropas alemanas y Noruega está en guerra con Alemania. Dinamarca y Noruega eran neutrales. Noruega trató de defenderse con un cierto apoyo de Gran Bretaña, pero en 3 semanas todo había acabado. Y entonces Alemania volvió a golpear. Esta mañana el ejército alemán ha invadido Holanda y Bélgica por tierra y con el apoyo de paracaidistas. Los ejércitos de los Países Bajos intentan resistir la ofensiva. De nuevo países neutrales. Y de nuevo los alemanes aplastaron toda resistencia. Ahora se abrían paso hacia Francia y los 6 millones de soldados franceses se encontraron desbordados y sin voluntad de defenderse. En solo 10 días, los alemanes llegaron hasta la costa francesa. Las tropas británicas establecidas en Francia tuvieron que retroceder hasta las playas de Dunkerque, donde más tarde fueron rescatadas. Dejaban así sus tanques, armas, vehículos y municiones en manos del enemigo. París se rendía ante Hitler. Francia había sido derrotada. Hitler gobernaba en Oslo, en Praga, en París, en Viena. La esvástica ondeaba sobre 140 millones de personas en 10 países distintos. Su imperio limitaba con Rusia, Italia, España, todos ellos países afines. La guerra había durado 10 semanas. En las calles de Berlín se celebraba la victoria. Los berlineses estaban seguros de que Gran Bretaña afrontaría la realidad y acordaría la paz. Pero a oídos de los alemanes llegaron entonces noticias sobre la nueva actitud de firmeza británica expresada por el recién nombrado primer ministro. Creo que la batalla de Inglaterra está a punto de comenzar. La supervivencia de la civilización cristiana depende de la suerte de esta batalla. Hitler sabe que tendrá que derrotarnos en esta isla o perder la guerra. Alentémonos pues con el pensamiento de que si el Imperio Británico y su Commonwealth duran 1000 años, el hombre pueda seguir diciendo: ese fue su gran momento. Así que Hitler iba a tener que ocupar también Gran Bretaña. ¿Pero cómo? El ejército alemán no podía cruzar el canal contra la defensa de la Marina Británica y sus fuerzas aéreas. La Luftwaffe debía destruir la RAF. Si la Luftwaffe se hacía con el dominio aéreo sobre el canal, la Marina Británica se vería impotente. No en vano, la RAF disponía de radares para advertir a los buques de posibles ataques.
La Luftwaffe empezó atacando las estaciones de radar y siguió luego con los aeropuertos militares. Entonces, el 15 de agosto de 1940, se produjo un masivo ataque sobre el mando de combate. La batalla de Inglaterra había comenzado. Al principio, la RAF obtuvo notables victorias. Por cada avión perdido, los alemanes perdían 2 o 3. Pero a principios de septiembre la marea cambió. Las pérdidas británicas empezaron a superar a las alemanas. Mientras tanto, en tierra, el pueblo contemplaba impotente cómo sus cazas eran destruidos uno a uno. Ya se había lanzado un llamamiento con el fin de obtener metal de desecho para reponer aviones. Y ahora más que nunca, el pueblo necesitaba pensar que estaba contribuyendo en algo a la lucha. De hecho, no había escasez de metal. La RAF podía fácilmente reponer sus aviones, pero no sus pilotos. En 2 semanas, una cuarta parte de ellos murieron o fueron heridos, y el resto, obligado a salir hasta 7 veces al día al combate, empezaba a sentir agotamiento. Al otro lado del canal, las barcazas alemanas estaban preparadas para la invasión. La operación León Marino, destinada a invadir Gran Bretaña, comenzaría el 24 de septiembre. Hitler nombró comandantes para que asumieran el mando en Inglaterra. Se dieron órdenes para que los varones británicos entre 17 y 45 años fueran embarcados al Báltico para trabajar allí como mano de obra al servicio de Alemania. Los alemanes estaban tan seguros de su victoria que montaron una invasión simulada para las cámaras. Las heroicas heridas de los alemanes y la rendición del ejército británico fueron filmadas anticipadamente. Mientras los alemanes fingían ante las cámaras, muchos en Gran Bretaña se presentaban voluntarios para combatir al invasor. Los voluntarios locales de defensa, también conocidos como Guardia Nacional, se ejercitaban con cualquier tipo de arma que pudieran conseguir. Normalmente se les facilitaban rifles, pero había una gran escasez de municiones. Un batallón especial de la Guardia Nacional formó un ejército secreto entrenado para llevar a cabo una guerra de guerrillas desde búnkers ocultos cuando toda resistencia en su distrito hubiera sido vencida. Pero la Luftwaffe no se dio cuenta de lo cerca que estaba del mando de combate y sus fuerzas se desviaron hacia un nuevo objetivo. El 7 de septiembre no atacaron el mando de combate. Por el contrario, se dirigieron a Londres, con 1.300 cazas y bombarderos. Y la RAF no fue capaz de frenar su avance. Para los londinenses de a pie, fue entonces cuando la guerra llegó a sus casas. Esto es Stepney Green, que se encuentra aproximadamente a 1 milla de los muelles. En 1940 yo tenía 13 años. Vivíamos aquí. Mi tía Kay vivía allí y otros tíos y tías vivían también a poca distancia. Pero cuando empezaban a sonar las sirenas, nos refugiábamos en la casa de mi tía Kay con todos los tíos y tías. La gente lloraba, los niños lloraban. Yo me escondía bajo la mesa mientras mi madre gritaba de pánico. Pensamos que era el fin del mundo. Esa noche, mientras Londres ardía, sonó la alarma. Código Cromwell. La invasión era inminente. Las fuerzas de defensa se apresuraron a ocupar sus posiciones. Las campanas de las iglesias hicieron sonar su aviso. Fue una noche larga y aterradora. Pero había sido una falsa alarma. Los alemanes no estaban preparados. Y mientras seguían bombardeando Londres, el mando de combate aprovechaba para descansar y reparar sus instalaciones. Entonces, el 15 de septiembre, la Luftwaffe voló de día hacia Londres para demostrar su dominio en el aire. Estamos llegando a la costa inglesa. Nuestros aparatos vuelan bajo, por encima de Gran Bretaña. Abrimos las escotillas de lanzamiento. Londres está lleno de objetivos militares. Deben ser destruidos. Escuadrilla tras escuadrilla en una sucesión interminable. Mientras el mando de combate anticipaba el ataque de los alemanes, sus pistas veían despegar a un gran número de escuadrillas dispuestas a derribarlos. En poco tiempo, todos los cazas británicos estaban en el aire. Pronto tendrían que aterrizar para reponer combustible y no había refuerzos que les pudieran sustituir.
Pero también los alemanes habían llegado al límite de sus fuerzas. El ataque diurno había llegado a su fin. Estas son las noticias de medianoche. Les habla Albert Liddell. A las 10 de esta noche, 175 aviones habían sido derribados en los combates de hoy sobre nuestro territorio. En los ataques diurnos, cerca de 350... No es fácil contar aviones durante el combate. En realidad habían sido derribados menos de 60 aviones alemanes. Pero la RAF controlaba el cielo diurno. No habría invasión. Los alemanes solo podrían bombardear en la oscuridad. Y durante 53 noches volaron sobre Londres, haciéndolo a conciencia. Era el Blitz, la guerra relámpago. Muchos londinenses buscaban refugio desesperadamente. Lo más fácil era esconderse en las profundidades del metro. Durante casi todo el Blitz me refugié en esta estación. Pero al principio no fue tan fácil como parece. Cuando empezó el Blitz, estas puertas fueron atrancadas. No nos iban a permitir refugiarnos en el metro. Cuando los ataques se intensificaron, la gente se apiñó aquí. Miles de personas intentando bajar a estos andenes. Yo estaba entre ellos, intentando derribar estas puertas. La policía intentó detenernos, pero de repente se oyó un grito y vi cómo las puertas se abrían y la gente se precipitaba hacia abajo. Nos iban a dejar refugiarnos aquí después de todo. Éramos cientos de personas, en unas condiciones terribles por el olor. La gente roncaba, pero por lo menos era un refugio. Aquí nos sentíamos seguros. Curiosamente, mientras esto sucedía, los trenes todavía funcionaban. Una noche tomé el metro hacia St. Paul's y me arriesgué a salir. Cuando dejé la estación vi la ciudad inundada de luz. Todo ardía. Y la ciudad estaba como silenciosa. Los londinenses se adaptaron a este extraño y nuevo mundo. Estas imágenes del Londres de entonces fueron tomadas por los americanos que aún eran neutrales. Londres levanta su cabeza, se sacude los escombros de sus cabellos y evalúa los daños. Londres ha sido herida durante la noche. El valor de un gran luchador consiste en levantarse de nuevo tras haber sido derribado. Londres lo hace cada mañana. No siempre las jornadas son como la de ayer, pero Londres consigue llegar a su hora al trabajo de una manera o de otra. En el centro de la ciudad, las tiendas están abiertas, como de costumbre. De hecho, muchas de ellas están más abiertas que de costumbre. Hoy la moral del pueblo está más alta que nunca, porque aunque sabe que van a morir miles de personas, prefiere mantenerse firme y afrontar la muerte que arrodillarse y aceptar el tipo de vida que el conquistador le impondría. A lo largo de ese invierno, casi todas las ciudades británicas sufrieron bombardeos. El 14 de noviembre, en Coventry, un ataque destruyó el centro de la ciudad. El bombardeo cesó antes del amanecer y miraras a donde miraras reinaba la desolación. Era imposible recordar dónde estaban las calles porque había desaparecido cualquier señal reconocible. Más de 500 víctimas fueron enterradas en una fosa común. Y aquí, como en otras ciudades, a la gente empezaba a asustarle la idea de permanecer en una ciudad que podía sufrir un nuevo bombardeo. Noche tras noche, mujeres y niños con fardos abandonaban la ciudad para adentrarse en el campo. Y eso me horrorizaba. Pero no había cundido el pánico. En febrero de 1941, mientras continuaba la guerra relámpago, Churchill se dirigió al mundo. No vamos a ceder ni a desfallecer. No disminuirán nuestras fuerzas, ni nos cansaremos. No nos van a agotar ni las repentinas sacudidas de los combates, ni las prolongadas pruebas de vigilancia y resistencia. Dadnos las herramientas y remataremos el trabajo. Las herramientas debían llegar desde el otro lado del Atlántico. Gran Bretaña no podía fabricar sus armas ni alimentar a su pueblo sin ayuda. Se había implantado un severo racionamiento, pero el país no iba a poder salir de la guerra sin víveres del exterior, así como combustible, madera, hierro, caucho y otros suministros vitales que debían ser importados. Eran de gran ayuda en ese sentido los países de la Commonwealth y del Imperio, pero la ruta más importante era la que unía Gran Bretaña con los Estados Unidos. Este país era neutral, pero proporcionaba a Gran Bretaña los materiales para su supervivencia.
Las naves británicas atravesaban el Atlántico agrupadas en convoyes y defendidas por destructores. Si los submarinos alemanes lograban hundir esas naves y cortar esa cuerda de salvación, Inglaterra moriría. Entre marzo y mayo de 1941, 321 naves fueron hundidas en el Atlántico Norte. No había suficientes destructores para garantizar la seguridad de los convoyes. América cedió a Gran Bretaña 50 destructores viejos en septiembre de 1940 a cambio de bases en el Caribe. La mayoría de los americanos eran partidarios de mantenerse ajenos a la guerra, pero el presidente Roosevelt estaba muy interesado en ayudar a Churchill. De hecho, dio un paso más en esa dirección en mayo de 1941 al ofrecer a Gran Bretaña préstamos considerables a través de la ley de préstamo y arriendo. En estos momentos están combatiendo en la primera línea de la civilización. Necesitan tanques y armas y municiones y provisiones de todo tipo. América les va a dar tanques, armas, municiones y provisiones de todo tipo. Gran Bretaña aguantaba, pero la guerra se estaba convirtiendo en una interminable prueba de resistencia. Aunque la RAF seguía bombardeando a Alemania, los ingleses perdían más hombres que los alemanes. Italia, aliada de Alemania, había sido derrotada en Grecia y el norte de África, pero los alemanes acudieron en su ayuda. Inglaterra estaba sola. Hasta el 22 de junio de 1941. Esta mañana a las 4, Hitler ha atacado e invadido Rusia. Todo lo que sabemos en estos momentos es que el pueblo ruso está defendiendo su tierra y que sus líderes le han pedido que resista hasta el máximo de sus fuerzas. Hitler es un monstruo de maldad, insaciable en su ansia de sangre y saqueo. Inglaterra ya no estaba sola. Tenía un aliado y los alemanes tenían ahora un nuevo enemigo. Armas vitales fueron enviadas a Rusia a través de la larga y peligrosa ruta marina del Ártico. El ataque alemán era muy ágil, pero llegó el invierno y tuvo que detenerse. La guerra rusa se convirtió en una lenta y terrible agonía, desangrando a Alemania hasta la muerte. Entonces, América entró en guerra. En diciembre de 1941, Japón y Alemania declararon la guerra a los Estados Unidos. Tropas de más de 20.000 hombres atravesaron el océano en ayuda de los aliados. Gran Bretaña renovó su confianza en la victoria. En diciembre de 1941, propaganda cómica como esta se proyectaba en los cines. Pero Hitler no era cómico. Y tampoco lo eran sus aliados japoneses. El día después de Navidad tomaron Singapur. Y 4 meses más tarde, en el norte de África, los alemanes capturaron todo un ejército británico, 35.000 hombres en Tobruk. Pero si América, la Unión Soviética y Gran Bretaña luchaban en el mismo frente, la balanza se inclinaría en contra de Alemania. Y el momento llegó en noviembre de 1942, en el árido desierto del norte de África, cerca de un oasis desconocido llamado El Alamein. Este es el programa nacional y del ejército de la BBC. Les habla Bruce Belfrage. Las fuerzas del eje en el desierto, después de 12 días y noches de incesantes ataques por parte de nuestras fuerzas de tierra y aire, se baten ahora en franca retirada. Sus desordenadas columnas siguen siendo combatidas implacablemente por nuestro ejército de tierra, así como por las fuerzas aéreas aliadas día y noche. Mi tía Kay vivía allí y otros tíos y tías vivían también a poca distancia. Pero cuando empezaban a sonar las sirenas, nos refugiábamos en la casa de mi tía Kay con todos los tíos y tías.
La gente lloraba, los niños lloraban. Yo me escondía bajo la mesa mientras mi madre gritaba de pánico. Pensamos que era el fin del mundo. Esa noche, mientras Londres ardía, sonó la alarma. Código Cromwell. La invasión era inminente. Las fuerzas de defensa se apresuraron a ocupar sus posiciones. Las campanas de las iglesias hicieron sonar su aviso. Fue una noche larga y aterradora. Pero había sido una falsa alarma. Los alemanes no estaban preparados, y mientras seguían bombardeando Londres, el mando de combate aprovechaba para descansar y reparar sus instalaciones. Entonces, el 15 de septiembre, la Luftwaffe voló de día hacia Londres para demostrar su dominio en el aire. Estamos llegando a la costa inglesa. Nuestros aparatos vuelan bajo, por encima de Gran Bretaña. Abrimos las escotillas de lanzamiento. Londres está lleno de objetivos militares. Deben ser destruidos. Escuadrilla tras escuadrilla en una sucesión interminable. Mientras el mando de combate anticipaba el ataque de los alemanes, sus pistas veían despegar a un gran número de escuadrillas dispuestas a derribarlos. En poco tiempo, todos los cazas británicos estaban en el aire. Pronto tendrían que aterrizar para reponer combustible, y no había refuerzos que les pudieran sustituir. Pero también los alemanes habían llegado al límite de sus fuerzas. El ataque diurno había llegado a su fin. Estas son las noticias de medianoche. Les habla Albert Liddell. A las 10 de esta noche, 175 aviones habían sido derribados en los combates de hoy sobre nuestro territorio. En los ataques diurnos, cerca de 350... No es fácil contar aviones durante el combate. En realidad habían sido derribados menos de 60 aviones alemanes. Pero la RAF controlaba el cielo diurno. No habría invasión. Los alemanes solo podrían bombardear en la oscuridad. Y durante 53 noches volaron sobre Londres, haciéndolo a conciencia. Era el Blitz, la guerra relámpago. Muchos londinenses buscaban refugio desesperadamente. Lo más fácil era esconderse en las profundidades del metro. Al principio, la RAF obtuvo notables victorias. Por cada avión perdido, los alemanes perdían 2 o 3. Pero a principios de septiembre la marea cambió. Las pérdidas británicas empezaron a superar a las alemanas. Mientras tanto, en tierra, el pueblo contemplaba impotente cómo sus cazas eran destruidos uno a uno. Ya se había lanzado un llamamiento con el fin de obtener metal de desecho para reponer aviones. Y ahora más que nunca, el pueblo necesitaba pensar que estaba contribuyendo en algo a la lucha. De hecho, no había escasez de metal. La RAF podía fácilmente reponer sus aviones, pero no sus pilotos. En 2 semanas, una cuarta parte de ellos murieron o fueron heridos, y el resto, obligado a salir hasta 7 veces al día al combate, empezaba a sentir agotamiento. Al otro lado del canal, las barcazas alemanas estaban preparadas para la invasión. La operación León Marino, destinada a invadir Gran Bretaña, comenzaría el 24 de septiembre. Hitler nombró comandantes para que asumieran el mando en Inglaterra. Se dieron órdenes para que los varones británicos entre 17 y 45 años fueran embarcados al Báltico para trabajar allí como mano de obra al servicio de Alemania. Los alemanes estaban tan seguros de su victoria que montaron una invasión simulada para las cámaras. Las heroicas heridas de los alemanes y la rendición del ejército británico fueron filmadas anticipadamente. Mientras los alemanes fingían ante las cámaras, muchos en Gran Bretaña se presentaban voluntarios para combatir al invasor. Los voluntarios locales de defensa, también conocidos como Guardia Nacional, se ejercitaban con cualquier tipo de arma que pudieran conseguir. Normalmente se les facilitaban rifles, pero había una gran escasez de municiones. Un batallón especial de la Guardia Nacional formó un ejército secreto entrenado para llevar a cabo una guerra de guerrillas desde búnkers ocultos cuando toda resistencia en su distrito hubiera sido vencida. Pero la Luftwaffe no se dio cuenta de lo cerca que estaba del bando de combate y sus fuerzas se desviaron hacia un nuevo objetivo. El 7 de septiembre no atacaron el mando de combate. Por el contrario, se dirigieron a Londres.
con 1.300 cazas y bombarderos. Y la RAF no fue capaz de frenar su avance. Para los londinenses de a pie, fue entonces cuando la guerra llegó a sus casas. Esto es Stepney Green, que se encuentra aproximadamente a 1 milla de los muelles. En 1940 yo tenía 13 años. Vivíamos aquí. Mi tía Kay vivía allí y otros tíos y tías vivían también a poca distancia. Pero cuando empezaban a sonar las sirenas, nos refugiábamos en la casa de mi tía Kay con todos los tíos y tías. La gente lloraba, los niños lloraban. Yo me escondía bajo la mesa mientras mi madre gritaba de pánico. Pensamos que era el fin del mundo. Esa noche, mientras Londres ardía, sonó la alarma. Código Cromwell. Y no sucedió nada. Las actividades de entretenimiento fueron reanudadas. La gente dejó de llevar consigo las máscaras de gas. Muchos de los niños regresaron a sus casas. A principios de 1940, muchos habían dejado de preocuparse por la guerra. Este es el programa nacional de la BBC. Seguidamente les ofrecemos un servicio informativo especial. Como ya saben los oyentes de nuestros boletines matutinos anteriores, Dinamarca ha sido invadida por tropas alemanas y Noruega está en guerra con Alemania. Dinamarca y Noruega eran neutrales. Noruega trató de defenderse con un cierto apoyo de Gran Bretaña, pero en 3 semanas todo había acabado. Y entonces Alemania volvió a golpear. Esta mañana el ejército alemán ha invadido Holanda y Bélgica por tierra y con el apoyo de paracaidistas. Los ejércitos de los Países Bajos intentan resistir la ofensiva. De nuevo países neutrales. Y de nuevo los alemanes aplastaron toda resistencia. Ahora se abrían paso hacia Francia y los 6 millones de soldados franceses se encontraron desbordados y sin voluntad de defenderse. En solo 10 días, los alemanes llegaron hasta la costa francesa. Las tropas británicas establecidas en Francia tuvieron que retroceder hasta las playas de Dunkerque, donde más tarde fueron rescatadas. Dejaban así sus tanques, armas, vehículos y municiones en manos del enemigo. París se rendía ante Hitler. Francia había sido derrotada. Hitler gobernaba en Oslo, en Praga, en París, en Viena. La esvástica ondeaba sobre 140 millones de personas en 10 países distintos. Su imperio limitaba con Rusia, Italia, España, todos ellos países afines. La guerra había durado 10 semanas. En las calles de Berlín se celebraba la victoria. Los berlineses estaban seguros de que Gran Bretaña afrontaría la realidad y acordaría la paz. Pero a oídos de los alemanes llegaron entonces noticias sobre la nueva actitud de firmeza británica expresada por el recién nombrado primer ministro. Creo que la batalla de Inglaterra está a punto de comenzar. La supervivencia de la civilización cristiana depende de la suerte de esta batalla. Las heroicas heridas de los alemanes y la rendición del ejército británico fueron filmadas anticipadamente. Mientras los alemanes fingían ante las cámaras, muchos en Gran Bretaña se presentaban voluntarios para combatir al invasor. Los voluntarios locales de defensa, también conocidos como Guardia Nacional, se ejercitaban con cualquier tipo de arma que pudieran conseguir. Normalmente se les facilitaban rifles, pero había una gran escasez de municiones. Un batallón especial de la Guardia Nacional formó un ejército secreto entrenado para llevar a cabo una guerra de guerrillas desde búnkers ocultos cuando toda resistencia en su distrito hubiera sido vencida. Pero la Luftwaffe no se dio cuenta de lo cerca que estaba del bando de combate y sus fuerzas se desviaron hacia un nuevo objetivo. El 7 de septiembre no atacaron el mando de combate. Por el contrario, se dirigieron a Londres, con 1.300 cazas y bombarderos. Y la RAF no fue capaz de frenar su avance. Para los londinenses de a pie, fue entonces cuando la guerra llegó a sus casas. Esto es Stepney Green, que se encuentra aproximadamente a 1 milla de los muelles. En 1940 yo tenía 13 años. Vivíamos aquí. Mi tía Kay vivía allí y otros tíos y tías vivían también a poca distancia.
Pero cuando empezaban a sonar las sirenas, nos refugiábamos en la casa de mi tía Kay con todos los tíos y tías. La gente lloraba, los niños lloraban. Yo me escondía bajo la mesa mientras mi madre gritaba de pánico. Pensamos que era el fin del mundo. Esa noche, mientras Londres ardía, sonó la alarma. Código Cromwell. La invasión era inminente. Las fuerzas de defensa se apresuraron a ocupar sus posiciones. Las campanas de las iglesias hicieron sonar su aviso. Fue una noche larga y aterradora. Pero había sido una falsa alarma. Los alemanes no estaban preparados. Y mientras seguían bombardeando Londres, el mando de combate aprovechaba para descansar y reparar sus instalaciones. Entonces, el 15 de septiembre, la Luftwaffe voló de día hacia Londres para demostrar su dominio en el aire. Estamos llegando a la costa inglesa. Nuestros aparatos vuelan bajo, por encima de Gran Bretaña. Abrimos las escotillas de lanzamiento. Londres está lleno de objetivos militares. Deben ser destruidos. Escuadrilla tras escuadrilla en una sucesión interminable. Mientras el mando de combate anticipaba el ataque de los alemanes, sus pistas veían despegar a un gran número de escuadrillas dispuestas a derribarlos. En 1940 yo tenía 13 años. Vivíamos aquí. Mi tía Kay vivía allí y otros tíos y tías vivían también a poca distancia. Pero cuando empezaban a sonar las sirenas, nos refugiábamos en la casa de mi tía Kay con todos los tíos y tías. La gente lloraba, los niños lloraban. Yo me escondía bajo la mesa mientras mi madre gritaba de pánico. Pensamos que era el fin del mundo. Esa noche, mientras Londres ardía, sonó la alarma. Código Cromwell. La invasión era inminente. Las fuerzas de defensa se apresuraron a ocupar sus posiciones. Las campanas de las iglesias hicieron sonar su aviso. Fue una noche larga y aterradora. Pero había sido una falsa alarma. Los alemanes no estaban preparados. Y mientras seguían bombardeando Londres, el mando de combate aprovechaba para descansar y reparar sus instalaciones. Entonces, el 15 de septiembre, la Luftwaffe voló de día hacia Londres para demostrar su dominio en el aire. Estamos llegando a la costa inglesa. Nuestros aparatos vuelan bajo, por encima de Gran Bretaña. Abrimos las escotillas de lanzamiento. Londres está lleno de objetivos militares. Deben ser destruidos. Escuadrilla tras escuadrilla en una sucesión interminable. Mientras el mando de combate anticipaba el ataque de los alemanes, sus pistas veían despegar a un gran número de escuadrillas dispuestas a derribarlos. En poco tiempo, todos los cazas británicos estaban en el aire. Pronto tendrían que aterrizar para reponer combustible, y no había refuerzos que les pudieran sustituir. Pero también los alemanes habían llegado al límite de sus fuerzas. El ataque diurno había llegado a su fin. Estas son las noticias de medianoche. Les habla Albert Liddell. A las 10 de esta noche, 175 aviones habían sido derribados en los combates de hoy sobre nuestro territorio. En los ataques diurnos, cerca de 350... No es fácil contar aviones durante el combate. En realidad habían sido derribados menos de 60 aviones alemanes. Pero la RAF controlaba el cielo diurno. No habría invasión. Los alemanes solo podrían bombardear en la oscuridad. Y durante 53 noches volaron sobre Londres, haciéndolo a conciencia. Era el Blitz, la guerra relámpago. Muchos londinenses buscaban refugio desesperadamente. Lo más fácil era